Ñemby ocurrió un hecho de violencia contra la mujer que indigna y preocupa a toda la población, a toda la ciudadanía. Un hombre de 18 años agredió brutalmente a su pareja de 17, embarazada de 5 meses, y le dejó el rostro completamente desfigurado. Ahora se expone a penas privativas de libertad. Mauricio, contanos, por favor. Es así, compañeros, y el hecho se registró en el barrio Cañadita, aquí de la ciudad de Ñemby, donde Carlos Daniel Gómez, un joven de 18 años, agredió brutalmente, o habría agredido, mejor dicho, brutalmente a su pareja, una mujer embarazada de 5 meses de 17 años de edad. Vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario de la subcomisaría segunda de Cañadita respecto a este hecho. Esto es lo que decía. Y encontraron a la mujer acostada en la cama con prácticamente el rostro desfigurado. Y ella manifestó que fue víctima de agresión física de parte de su pareja. Prácticamente fue a golpe de puño. No encontramos otra evidencia en el lugar que pueda ser utilizado para cometer ese hecho, ¿verdad? ¿Qué le dijo él sobre el motivo por el cual hizo esto? Él manifiesta que es por problemas de celos. Son cosas que solamente ella y nosotros vamos a ver. Y gracias. La mujer sufrió contusiones en la zona del rostro, principalmente con una varilla de hierro, según lo que había mencionado a las autoridades. Afortunadamente, según los especialistas del hospital aquí en Ñemby, el feto o el bebé que lleva adentro no sufrió mayores inconvenientes. Esto es lo que decían. Tiene el rostro bastante alterado, mucho edema y muchos hematomas en la zona facial. Por suerte la parte ginecostétrica, digamos, la parte abdominal, aparentemente no recibió ningún golpe. De todas formas, ante una paciente así hay que siempre estar atentos a toda esa situación. De hecho, ya fue evaluada anoche por la ginecobstetra de guardia, se le realizó la ecografía correspondiente y estaba con buena vitalidad. La fiscal Karina Sánchez es la encargada de llevar adelante este caso y, según mencionó, este hombre se expone a algunas penas carcelarias de entre 6 años y 10. Vamos a escuchar también la nota. Violencia familiar, y estamos evaluando el tema de la lesión grave también en este momento, que como les digo, estoy esperando los informes del hospital con respecto a las lesiones que sufrió la víctima para ver ese extremo también. 6 años es el de violencia familiar, ¿verdad? Y hasta 10 el tema de lesión grave, si es que tenemos todos los elementos para establecer esa hipótesis, ¿verdad? Lo que se espera ahora por parte de la Fiscalía son las informaciones por parte del hospital para determinar si es que existe o no lesión grave, según también lo que nos mencionaron desde el hospital. Si es que no se registraron fracturas en el rostro de esta mujer, en 2 o 3 semanas la hinchazón podría disminuir y ella podría continuar con su vida sin mayores inconvenientes. Por el momento es todo, compañeros. Buenos estudios. Muchísimas gracias, Mauricio Durán, por esta información. Y según...